Mi nombre es Hernando Robles Villa, ¿Y cuál es su profesión? ingeniero químico egresado de la Universidad Nacional en el año de 1954, ¿Dónde nació, ingeniero? en Ondas, Tolima, En Honda. en ¿Y la ciudad que en esa época era uno de los emporios importantes de la navegación fluvial del Magdalena. Allí confluía el Alto Magdalena y el Bajo Magdalena, bueno, ¿y usted por qué resulta en Girardot? Cuente. porque mi padre y mi madre estaban vinculados a Girardot, estaban transitoriamente desempeñándose como inspector fluvial en el municipio de Honda. Mm. Entonces, por esa circunstancia, coincide mi nacimiento en la ciudad de Honda. Ah, pero sus padres eran de Girardot. Mi padre era de Girardot, mi madre nació en Cartagena, pero su familia era vinculada a Girardot y a esa zona. Mm. Bueno, ingeniero, cuéntenos un poco la historia del río Bogotá, lo que usted conoce del río Bogotá, todos esos antecedentes que llevaron al río a la situación como está actualmente. Pues antes de hacer una precisión sobre el mismo río Bogotá, hay que hablar en general de los ríos del mundo. Cada río, como los seres humanos, tiene marcado su propio destino. No es lo mismo el destino del Amazonas, donde hay toda la abundancia de agua y está despoblado. Entonces no hay la incidencia antrópica como la tiene desafortunadamente el río Bogotá, de un río de muy corto curso, un río de muy poco caudal y encima de eso una población de 9 millones de habitantes. El río entonces está sometido a un desastre como el que él tiene, que en gran consecuencia somos responsables quienes habitamos la cuenca, porque no hemos tenido la previsión de saber que cuando usted reclama agua potable, a su vez estaba incidiendo en la calidad del agua, porque todo el agua que usted consume, o el 80% mínimo, regresa a los ríos, pero ya contaminada. Entonces, si usted no resuelve ese problema simultáneamente con la resolución del problema de el abastecimiento de agua potable, hay que resolver ese problema porque el río sigue siendo, cumpliendo una función aguas abajo para quienes viven aguas abajo. Y si usted se lo destruye y lo utiliza como un medio para alejar su contaminación, entonces se la está llevando al otro y alejando la suya. Entonces eso es un proceso injustificado y además de inigualdad, porque uno tiene que prever que los que de aguas arriba también le pueden hacer lo mismo a uno. Entonces hay que buscar el equilibrio de todo el comportamiento. Eso podría denominarse de alguna manera como una situación cultural de los habitantes de la cuenca en su comportamiento con el río. No, yo diría cultural en el fondo, porque es decir, hay condiciones elementales de supervivencia humana, y eso yo no lo diría de cultura. La supervivencia es una reacción apenas natural del individuo. Entonces usted tiene que entender que usted no querrá hacerle a la gente lo que a usted no quiere que le hagan. Entonces, en el caso de los ríos, eso es una paradoja frecuente. Me importa, a mí lo que me interesa, y así cuando uno analiza fenómenos donde se tomó la importancia de la contaminación del agua, como fue Londres, cuando se presentaron todas esas enfermedades que eran plagas que destruían a la población y se estableció que su origen eran las aguas contaminadas que se botaban. Entonces surge la necesidad de suspender lo que ellos llamaban, nosotros alejamos nuestra contaminación. Era el único camino que había porque no había los tratamientos, no había concepción de los sistemas de alcantarillado, damos las aguas a la calle, entonces el que está abajo de mi derrame, que sufre las consecuencias, pero si hay otro arriba de mí, él también me está ocasionando, y entonces viene esa confusión de que todos quieren sobrevivir y todos quieren no ser afectados. Entonces el Támesis fue uno de los primeros ríos descontaminados del mundo. No, no descontaminados, pero fueron en los primeros lugares del mundo donde se tomó conciencia de la situación. Ya. Y la prueba es que una de las mediciones de la carga orgánica que lleva un río, que es el primer factor determinante, como es el DBO5, ese 5 dice que son 5 días para medir el resultado del impacto. ¿Y por qué se escogieron los 5 días? Porque ninguno de los ríos de Inglaterra que llevan más de 5 días entre su nacimiento y llegar al océano. Esa es Ah, la razón de los 5 días. En cambio aquí, ¿cuánto llega al Magdalena? Que va más o menos en promedio a una velocidad en la zona alta a 7 kilómetros por hora,
y en la zona baja no debe pasar más de 3 kilómetros por hora. Entonces haga el cálculo de cuánto dura en llegar el agua que está arriba al océano. Claro, son muchos días Exactamente. Entonces ese concepto de DBO5 está condicionado a eso, lo que se supone. Bueno, ingeniero. La situación del río en este momento, ¿cómo la No, podría definir? realmente cómo entra uno a sentir el río cuando uno lo vive al lado. Es decir, quienes no viven al lado del río nunca van a sentir el desastre, ni van a medir el desastre. Pero quien está al lado, hay dos actitudes: o se familiariza con esa situación, o realmente empieza su reacción sistemática frente al problema. Entonces, yo no vivo a la orilla del río, pero tengo el efecto todavía del impacto. En Girardot se siente el impacto donde vivo. Cuando la brisa está en ciertas condiciones de traer el olor del río, pues usted siente el río. Y eso es lo más grave, porque esos compuestos volátiles orgánicos no son simplemente olores desagradables, sino son medios de desarrollo de enfermedades graves, porque esos compuestos orgánicos han salido a la atmósfera y muchos de esos son cancerígenos, teratogénicos y metanogénicos, con todas las consecuencias que eso implica. Gravísimo. Y en el río Bogotá ocurriendo eso grave, en poblaciones como Cibaté es un drama permanente y sistemático. No lo han hecho, ninguna prevención, ni siquiera una medición de ver si hay o no hay los compuestos orgánicos volátiles. O como me dijo la alcaldía de Girardot, a quien le solicité que hiciera una, un análisis de la atmósfera para ver qué estaba impactando, me dijo: no, es que como hay bastantes orígenes y otras causas, no se las podemos atribuir todas al río Bogotá, por eso no lo hacemos. Entonces, en esas condiciones... Y la aplicación del agua del río Bogotá en riego para cultivos, como sucede en la sabana de Bogotá o en los distritos de riego allá que se encuentra entre Tocaima y Girardot, ¿qué efecto puede tener en los seres humanos? Pues muy grave. Es decir, bueno, eso hay publicaciones, hay una publicación de Corpoica donde hacen un estudio de la aplicación de riego en la Tana de Bogotá. Ellos no hacen tanto enfoque al aspecto de patógenos, que es una cosa, sino al enfoque de las sustancias disueltas, como metales pesados y cosas de esas. Pero todas tienen su incidencia. Y si usted coge un tratado sobre productos contaminantes y productos tóxicos, usted encuentra ahí las repercusiones que tiene cada uno. Eso está identificado, ya existe la identificación de qué me incide el cadmio, o qué me incide el plomo, o qué me incide el mercurio, y cuáles son consecuencias a la salud humana. Pero La, entonces eso no tiene ninguna trascendencia. Precisamente esta semana estuve con unas señoras de una junta de acción comunal del municipio de Mosquera. Para ellos ya es familiar, saben que eso es un problema, pero es familiar tener sus huertas y viven de ese negocio de producir productos agrícolas que los venden usando esa agua para el riego. Y la misma CAR está haciendo el distrito de riego La Ramada, con agua, utiliza el distrito de riego La Ramada con agua del río Bogotá, a sabiendas de que el río Bogotá está contaminado, no solamente desde el punto de vista de metales pesados, sino también de organismos patógenos. a propósito de toda esa situación, ingeniero, la legislación colombiana, ¿qué tiene previsto al respecto en cuanto a esa aplicación del agua en los cultivos y en el uso agropecuario? Pues en Colombia existía el decreto 1594 del 84, que es el régimen sobre vertimientos. Y con el 3930 del 2000, no me acuerdo exactamente, se abolió ese decreto totalmente para hacer una nueva legislación. Y esa legislación la están preparando. O sea que no hay control en este momento No, real. teóricamente no hay, porque quedó abolido. Y eso ya tenía sus debilidades muy graves, inclusive inconstitucionales, que nunca las consideraron ni las tuvieron en cuenta. Y es que hacía una distinción entre usuario nuevo y usuario ya existente. Entonces el usuario existente era tolerante para él, es decir, un ejemplo, por ejemplo, en DBO5 le exigían una remoción del 20% y para el nuevo le exigían una remoción del 80%.
cuando ambos están incidiendo y ambos están incidiendo en la calidad del agua y en la afectación del medio ambiente. Entonces la remoción o es el 80 o es el 20 como límites que afectan. Es que el umbral no es el producto de que vamos a ser tolerantes para que puedan cumplir, sino es incide o no incide. Y si incide a ese nivel, pues no se puede permitir ni tolerar. Entonces, pero ¿usted conoce alguna investigación del Ministerio de Salud o de la Secretaría de Salud del Departamento de Cundinamarca o inclusive de Bogotá en cuanto a la morbilidad o mortalidad por incidencia del uso del agua de Bogotá? No ¿Conoce? existe nada. No existe nada. Nosotros, yo personalmente hice una investigación donde tomé un análisis donde se presumía la existencia de compuestos orgánicos volátiles, como es el caso del embalse del Muñe y su incidencia sobre Cibaté. Y encontramos que había una serie de datos estadísticos de la Secretaría Departamental de Salud, pero sin asociarlo a las causas, es decir, simplemente o sea, hay tanto cáncer, hay tantas personas por cada 100.000 habitantes, o no lo tener referido a 100.000 habitantes, es decir, simplemente hay tantos casos, pero que los casos no se miden, hay tantos casos aisladamente, en forma absoluta, sino hay que referirlos al número de cada 100.000 habitantes, aunque la población no es de 100.000 habitantes, usted lo puede calcular matemáticamente para hacer esa referencia.